Hola a todos, soy Alice Crosser, soy su conductora en el programa Desigualdades de Futures Frame TV. Y aquí estoy hoy con la doctora Rosario Aparicio, que es demógrafa, es doctora y investigadora en el programa de Trabajo y Desigualdades del Colegio de México, aquí en la Ciudad de México. Rosario trabaja temas de violencia y discriminación en el mercado laboral. Y vamos a platicar ahora un poco sobre qué significa eso, qué discriminación hay, con qué grupos vulnerables se está trabajando y qué nos puede contar sobre esos temas. Hola Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, Alice, muchas gracias por la invitación. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Rosario, ¿nos puedes contar sobre el grupo o los grupos con los que estás trabajando que son vulnerables a la discriminación en el mercado laboral? Sí, yo trabajo específicamente con mujeres indígenas. El tema es mujeres indígenas, mercados de trabajo y discriminación. Eso es lo que he estudiado desde, bueno, ya hace un par de años, a las mujeres indígenas de México. ¿Y cuál es la situación particular que enfrentan esas mujeres indígenas en México? La principal situación es la discriminación de estas mujeres por su identidad étnica. Específicamente en los mercados de trabajo, todos los trabajos a los que pueden acceder las mujeres indígenas son precarios. La mayoría de ellas está trabajando en espacios públicos, en las calles, son trabajadoras del hogar también. Y bueno, estas actividades son precarias, con bajos sueldos, o bueno, no tienen ni sueldos, es lo que llegan a ganar, ¿no? Durante un día de venta. El trabajo del hogar que realizan las mujeres indígenas, muchas de ellas no están aseguradas, no, los sueldos son muy bajos. Esas son, digamos que las principales consecuencias a las que se enfrentan en el mercado de trabajo. ¿Cuál es la situación particular de trabajar en la vía pública? Porque pues es distinto estar, no sé, a la intemperie, estar vulnerable a acoso en la calle o cuáles son las cosas que les podrían afectar a ellas ahí. Me gustaría platicarte específicamente es ahora, justamente durante la pandemia, no pueden salir a las calles, ¿no? No pueden salir a las calles porque no hay vendedores, porque no hay compradores y bueno, pues porque no estaba permitido salir, ¿no? Entonces, ¿a qué se están enfrentando? Yo creo que tanto mujeres como hombres indígenas son de los más afectados durante la pandemia, porque mucha de esta población trabaja en los espacios públicos en todo el país. Aquí en la Ciudad de México, bueno, ya no pudieron salir a vender. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, en primera, que dejaron de percibir ingresos y grupos específicos a lo que tuvieron que recurrir es hacer trueques. Y entonces lo que hicieron fue anunciarse en las redes sociales y pedir comida a cambio de sus productos, ¿no? De sus artesanías. Entonces, estaban en, están en crisis, ¿no? Yo creo que es de toda la población mexicana los que más están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia. ¿Y sabemos si les ha funcionado de alguna forma ese método de trueque o cuál? Les funciona muy poco, ¿no? Les funciona muy poco, además porque era todo de manera virtual. Entonces, ellos anunciaban, pedían, por ejemplo, ellos pedían comida, pedían arroz y frijoles, ¿no? Es para su sobrevivencia. También pedían el costo del valor de su recibo de la luz, el costo del valor del recibo del gas. Imagínate que algunas mujeres hasta pedían, cambiaban sus productos por pañales, porque no tenían ni dinero para conseguir pañales para sus hijos, que hay muchas mujeres indígenas que tienen hijos pequeños, ¿no? Entonces, digamos que ese es el nivel, la situación en la que se encuentran ahora, ¿no? Yo creo que funcionó, pero no funcionó de una manera en la que pudiera resultarles benéfico, ¿sabes? Conseguir recursos suficientes o comida suficiente para sobrevivir. Seguramente yo creo en la solidaridad de la gente y que mucha gente sí se acercó a llevarles productos, a intercambiar los productos, pero no lo suficiente, ¿no? Es la situación.
Es un grupo, las mujeres indígenas en México, es un grupo que ya antes de la crisis estuvo viviendo situaciones difíciles en relación a su día a día, su negocio, su subsistencia, ¿no? ¿Cuál es la situación como general que les enfrenta a las mujeres o a las personas indígenas en este país? Pues yo creo que de todas las mujeres mexicanas y de todas las discriminaciones que vivimos además y las violencias de género a las que nos enfrentamos las mujeres indígenas, que nos enfrentamos todas las mujeres indígenas enfrentan mucho más violencias, discriminación y racismo, además, comparado con las mujeres no indígenas. Entonces, es un grupo que vive violencias, que vive discriminación y que vive racismo. Además, ¿no? Que vive mucho más desigualdades que las mujeres no indígenas, por el solo hecho de su identidad étnica, de ser indígenas. Podemos profundizar sobre ese punto, cómo interactúan, digamos, ahí o se entrelazan las diferentes dimensiones de desigualdad, ¿no? Porque todas las mujeres en México sufren en el mundo, una situación de discriminación en el mercado laboral. ¿Cómo interactúan ahí las diferentes dimensiones para las mujeres indígenas? Cuando tú mides las brechas entre las mujeres indígenas y las mujeres no indígenas, puedes ver claramente que las mujeres no indígenas tienen menores niveles de escolaridad, que hay un porcentaje muy, muy bajo que puede llegar a terminar la universidad y mucho más bajo las mujeres indígenas que pueden acceder a un posgrado. Cuando mides la brecha entre el mercado de trabajo, las mujeres indígenas acceden a trabajos precarios, a trabajos a la economía informal, comparado con las mujeres no indígenas que tienen acceso a la economía formal, a trabajos formales. En el nivel de ingresos, también, ¿no? Las mujeres no indígenas tienen mucho más ingresos que las mujeres no indígenas. Por ejemplo, esas son como las brechas más importantes, ¿no? En escolaridad, en acceso a los niveles de escolaridad y en trabajo, en el mercado de trabajo también. Son ¿A, muy marcantes. a qué Para se debe la brecha de educación? las mujeres indígenas que viven en las zonas rurales, en las comunidades indígenas, pues no tienen acceso muy fácilmente a la escolaridad, a la educación, ¿no? No pueden ir a la escuela porque les queda muy lejos o porque tienen que trabajar en la casa con su familia, tienen que cuidar a los otros hijos, entonces no pueden acceder a la escuela, ¿no? El que no puedan acceder a la escuela ya es una consecuencia para que no puedan conseguir un trabajo en la economía formal, ¿no? Entonces, bueno, tienen la mayoría de las mujeres de las mujeres indígenas o un porcentaje muy grande a lo que recurre es a el arte indígena, a vender su arte, ¿no? Pero también no es una fuente de ingresos, digamos que segura, ¿no? Entonces, no tienen un ingreso seguro, sino pues lo que vayan vendiendo, ¿no? No pueden acceder a la educación porque no hay escuelas en las zonas rurales o les quedan muy lejos, ¿no? Y o no pueden, o no hay, simplemente no hay dinero para que puedan ir. ¿Cómo se podría salir de ese círculo vicioso, ¿no? O sea, sin decir a la mujer indígena tienes que estudiar si no tiene posibilidad de estudiar o tienes que acceder a un trabajo cuando realmente no tiene posibilidad de acceder a ese trabajo. ¿Cuál podría ser una solución para cambiar esta situación? Hay muchas mujeres indígenas que han roto con estas barreras, que se mudan a las ciudades porque quieren seguir estudiando, porque quieren conseguir un mejor trabajo, mejor pagado, un trabajo formal, digamos, con un salario fijo, con prestaciones, pero yo creo que falta muchísimo tiempo, porque ¿qué implica? Que el Estado también, que asuma la responsabilidad, ¿no? Como mi propuesta es el Estado tiene que crear políticas interseccionales, no nada más políticas de Estado, ¿sabes? Tienen que incluir el enfoque étnico. ¿Cuál sería ese Porque enfoque? el enfoque étnico es crear políticas públicas que consideren que hay mujeres indígenas, que hay hombres indígenas, ¿sabes? No crear políticas públicas para las mujeres, porque las mujeres no somos un grupo homogéneo.
somos mujeres no indígenas, mujeres afrodescendientes. ¿Cuáles son las necesidades específicas de las mujeres indígenas? Entonces, cuando se crean políticas públicas interseccionales, estás considerando las necesidades específicas de esta población. ¿Qué necesitan las mujeres indígenas para que aumenten los niveles de escolaridad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Estado para que las mujeres indígenas puedan acceder a trabajos formales? Esa es como mi propuesta, ¿no? Políticas públicas interseccionales que contengan el enfoque étnico, porque eso somos, una sociedad que está compuesta por población indígena y que está compuesta por población afrodescendiente. ¿Cuáles son las necesidades? Escuchar al pueblo afrodescendiente. ¿Qué necesita? Escuchar a las mujeres y a los hombres indígenas. ¿Qué necesitan? Porque si continuamos o si el Estado continúa haciendo políticas públicas en general, entonces esas políticas públicas siempre van dirigidas a la población no indígena o a la población o llegan tal vez a la población indígena, pero que vive en las ciudades, ¿no? Que ya migró con su familia en busca de mejores empleos para que los hijos y las hijas puedan acudir a la escuela. Pero ¿qué pasa con la población indígena? Esa población que vive en las comunidades rurales más apartadas, que no hay ni caminos, ¿sabes?, para llegar a las comunidades indígenas. ¿Qué pasa con ellos? Si no se considera a esta población, si no se empiezan a construir políticas públicas interseccionales, entonces me parece que vamos a continuar con este problema estructural de discriminación desde el Estado, ¿sabes? Hacia la población indígena, hombres y mujeres indígenas. O sea, lo que nos referimos ahí con políticas interseccionales es precisamente tomar en cuenta que la condición de ser miembros de un grupo indígena les da una desventaja estructural a las personas miembros, ¿no? Por supuesto. Y la condición de ser mujer en la sociedad también les da una ventaja estructural, ¿no? Y esas desventajas se juntan como para hacer una desventaja más grande, pues. Claro, porque construir políticas interseccionales, ¿qué contraen? Primero, que se considere al género, ¿no? Que hagan políticas públicas específicas para las mujeres. Y además, ¿cuál es la otra categoría, no? Es la identidad étnica. Entonces, también construir políticas públicas con enfoque de género, pero con enfoque étnico. Es, digamos que la condición de estas políticas interseccionales, ¿no? ¿Y nos podrías dar un ejemplo de una política así que podría ser exitosa? Para considerar, por ejemplo, el tema de la pandemia, construir una política pública de atención a la violencia de género o a la violencia doméstica, porque ahora ha habido muchas denuncias sobre mujeres que están viviendo violencia en sus hogares, pero entonces yo creo, como Estado, entonces creo una política pública interseccional de atención a la violencia de género, pero entonces eso quiere decir que las mujeres no indígenas que viven en la ciudad tienen ciertas necesidades, ¿no? Cuando voy a crear una política pública interseccional para las mujeres indígenas, entonces, ¿qué voy a considerar? Que hay mujeres indígenas que no hablan español y entonces creo esa política pública en lenguas indígenas. Pero además hay muchas mujeres indígenas que no tienen internet, porque la mayoría de estas campañas son a través de las redes sociales. Muchas mujeres indígenas que están sufriendo violencia no tienen acceso a los medios de comunicación. El Estado está obligado. ¿Cómo le llevo a esa mujer indígena que está sufriendo violencia, que justamente me voy a enfocar en ellas para que sepa que aquí está el Estado para ayudarla, ¿no? Que la va a atender en caso de que su marido la esté golpeando a ella y a los hijos. Esa sería, por ejemplo, para mí una política pública interseccional, ¿no? Que además de género e identidad étnica, ¿no? Que cruza el género y la identidad étnica. ¿Cómo ves la idea de considerar a las mujeres indígenas como un conjunto? También habría que diferenciar entre los diferentes grupos. Digo, en México existen muchísimos, creo que hay más de 20 idiomas oficiales diferentes de grupos indígenas, pues cada quien habla su idioma, tiene su cultura, tiene sus costumbres. ¿Cómo se hace un conjunto ahí? Son 68 pueblos indígenas. 68. Que sí, efectivamente, no son
no tienen las mismas condiciones de vida las mujeres indígenas que viven, por ejemplo, en las ciudades, que las mujeres indígenas que viven en las zonas rurales, ¿no? Entonces, hay que crear, pues, igual, ¿no? Políticas públicas también para mujeres indígenas, ¿no? Hay datos que demuestran que las mujeres, digamos que ya sobrepasaron ciertas desventajas las mujeres indígenas que viven en las ciudades, ¿no? Porque tienen más acceso a los medios de comunicación, porque tienen más acceso a las redes sociales, pero las redes sociales, digamos, de amigas, de familia, aquí en las ciudades, ¿no? Mujeres indígenas que viven en las zonas rurales, ¿no? Son las que tienen la mayoría de las desventajas sobre todas las mujeres, ¿no? Y dijiste algo hace un rato sobre preguntarles. ¿Sería una opción, pues, consultarles a ellos, ellas y ellos, lo que necesitan a los pueblos indígenas? Por supuesto, yo como mujer no indígena, pues tengo que preguntarles a las mujeres indígenas, acercarme a las mujeres indígenas, ¿no? No sé si decir ser interlocutora, pero como investigadora y el Estado como creador de políticas públicas, lo que tiene que hacer es acercarse a los pueblos indígenas o a las mujeres indígenas para saber cuáles son sus necesidades, ¿no? Así es, yo creo que tienen que ser escuchados y han pedido ser escuchados. Y no por eso tenemos un movimiento zapatista, ¿no? Que salió en 1994 a decir, queremos ser escuchados y sobre todo las mujeres indígenas, ¿no? Salieron y dijeron, oigan, tenemos muchas cosas que decir, tenemos que ser consultados y tenemos que ser escuchadas y consultadas también, ¿no? Yo creo que es primordial escuchar a los pueblos indígenas, Alice. Y en ese momento, ahora que mencionas la Revolución Zapatista, en ese momento, en 1994, salieron pues armados, ¿no? Los grupos en Chiapas, con la comandante Esther y su comandante Marcos como su representante vocero. Y pues no sabemos muy bien qué es lo que se ha logrado para el día de hoy en términos de ventaja para ellos, ¿no? O sea, de que ha habido mucha movilización, mucha solidaridad internacional, sí, pero en el país, aquí en México, ha sido realmente o es realmente diferente su condición hoy día en relación a cómo fue. O sea, ¿se lograron sus demandas o cómo ves esa situación? No han salido de la pobreza, ¿no? Porque digamos que de una de las quejas, o digamos cuando salió en 1994 el movimiento zapatista, bueno, decían, ustedes no indígenas no tienen ni idea de la pobreza en la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que los pueblos indígenas continúan en pobreza extrema, pero creo que sí cambiaron las cosas, cambiaron mucho las cosas aquí en México. Para la gente que vivimos en 1994, me parece que los pueblos indígenas, no finalmente, pero fueron escuchados, fueron visibilizados. Mucha gente tomó conciencia, mucha gente empezó a estudiar a los pueblos indígenas, qué pasaba con los pueblos indígenas, mucha gente se mudó a Chiapas para saber qué estaba pasando con los pueblos indígenas y escribir sobre eso, reportar sobre eso, qué era lo que estaba pasando. Me parece que por esa parte sí cambió mucho, ¿no? Las mujeres indígenas también, ¿no? De hecho, en 1994 hubo un comunicado específico de las mujeres indígenas, ¿no? En donde decía, no queremos, primero queremos acudir a la escuela, como entre las principales demandas, queremos acudir a la escuela, queremos también ser dueñas de la tierra, lo que no podemos hacer, y queremos dejar de vivir violencia. Sufrimos mucha violencia. Y entonces yo creo que muchas mujeres no indígenas nos sensibilizamos, ¿no? Y empezamos a escucharlas, ¿no? Hubo encuentros para escuchar, de hecho sigue habiendo encuentros, ¿no? Con las mujeres zapatistas para escucharlas y me parece que esa parte cambió, ¿no? Que ahora son escuchados. Me parece que es más de la población, de la sociedad civil hacia los indígenas que del Estado hacia los indígenas, ¿no? Pero yo creo que sí cambiaron varias cosas. Desafortunadamente, no la pobreza, pero han sido escuchados.
O sea, la diferencia, como dices, es de que ahora se toman en cuenta, se sabe desde la población mayoritaria que existen, se escuchan, pero lo que no se ha hecho todavía es cambiar las condiciones estructurales, digamos, ¿no? Así es, Todavía hoy en día una persona indígena tiene 4 veces más probabilidad de vivir en pobreza que una persona no indígena, ¿no? En un país donde la así, mitad de la población vive en pobreza, básicamente, es dramática esa totalmente. condición estructural, ¿no? Entonces, sería responsabilidad del Estado hacer algo contra esa situación, supongo, porque a nivel individual no pueden o no podemos cambiar la situación de pobreza de las personas, ¿no? ¿O Así cómo es, ves? así es. Yo creo que fue muy importante escucharlos. Yo creo que sí, de parte de la sociedad civil, que le dimos voz a los pueblos indígenas, ¿no? El 1994 marcó, fue un parteaguas en la historia de México. Salieron los indígenas, salieron las mujeres indígenas, tenían reclamaciones las mujeres indígenas, ¿no? Con enfoque de género, con enfoque étnico, ¿no? A todo el movimiento feminista, bueno, pues lo recibimos como escuchemos a las mujeres indígenas que también tienen necesidades, ¿no? El movimiento feminista entonces no es homogéneo. Hay mujeres también que tienen un movimiento y con necesidades específicas, escuchémoslo. Pero sí, eso que dices, ¿no? La responsabilidad del Estado por disminuir o por erradicar la pobreza se ha visto muy poco, ¿no? Ahí sigue habiendo niveles de pobreza extrema en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, falta mucho. Es un problema estructural muy fuerte porque es un problema de discriminación y de racismo también, ¿no? ¿Cómo ves la posibilidad de que se pueda lograr en un contexto donde justo esta semana, de hecho, ayer, anteayer, hubo manifestaciones feministas pues que desataron en violencia? Hay una comisión de derechos humanos tomada por feministas con sus denuncias que no se escucharon o no les hicieron caso, más bien denuncias hacia la violencia que sufren las mujeres en general en México, ¿no? Los feminicidios altos, la violencia doméstica que subió muchísimo durante los meses de cuarentena. Considerando esa situación general donde ya el hecho de ser mujer es complicado Ujú. en México, ahora con una situación aún más complicada que es ser mujer y indígena, ¿podemos ser Sí, optimistas ahí? no lo sé. Creo que no, porque también hay muchos feminicidios de mujeres indígenas en los estados. Oaxaca tiene feminicidios de mujeres indígenas. Chiapas tiene feminicidios de mujeres indígenas. Entonces, también hay un problema fuerte y estructural ahí hacia las mujeres indígenas. También están siendo asesinadas, ¿no? Entonces, yo creo que este movimiento habla también por esas mujeres indígenas que están siendo asesinadas, ¿no? Me parece que las chicas que se están manifestando también están manifestando inconformidad y enojo e incluye a las mujeres indígenas que están siendo asesinadas y violentadas. Creo que las incluye también, ¿no? Ese enojo y esa rabia también incluye la violencia que están sufriendo las mujeres indígenas. Todas estamos enojadas con esta situación. Así es, así es. Es una situación muy, muy emocional. Sí, muchísimo, porque es eso, ¿no? Todas estamos muy enojadas, porque va a valer más una pared que la vida de una mujer, ¿no? Cuando, o sea, imagínate que asesinen a alguien en tu casa, ¿no? A tu hermana, a tu hija, a tu mamá. No puede valer más una pared que la vida de las mujeres, ¿no? Y estamos en niveles súper altos de feminicidio, ¿no? Nos están asesinando, ¿no? Están asesinando a las mujeres indígenas también, ¿no? Están muriendo mujeres indígenas, además de feminicidio, o sea, en sus casas por violencia, ¿no? Entonces, un problema muy fuerte, ¿no? Un problema que incluye también a las mujeres indígenas. ¿Cuáles crees que son los aspectos que podría ayudar a investigar? O sea, como nosotros somos investigadoras, ¿qué podemos investigar o qué sería de interés investigar para conocer más sobre esta situación, para eventualmente mejorarla? Me parece como no hay muchas investigaciones sobre violencia de género contra mujeres indígenas. De hecho,
próxima investigación estoy trabajando sobre eso, sobre violencia contra mujeres indígenas en la Ciudad de México. Y me parece que también un tema muy importante para visibilizar, para hablar sobre ello, es la discriminación y el racismo que viven las mujeres indígenas en los mercados de trabajo, ¿no? Es un tema que se tiene que discutir. Y además ahora, después de la pandemia, no sabemos cuándo sea el después, el post, pero, o sea, cuando pase, si el mercado de trabajo se va a ver fragmentado, si va a haber crisis económica, ¿cuáles van a ser los espacios de trabajo que hay para las mujeres y los hombres indígenas? ¿No? Yo creo que es muy importante investigar y hablar sobre eso, ¿no? Me parece que son temas cruciales, el de la violencia y el de la discriminación y el racismo laboral. Tú eres parte de un consejo que se junta o de un grupo de mujeres de toda Latinoamérica, ¿verdad? Sí, soy la coordinadora, es la red de demografía de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. ¿Nos puedes Así decir es. qué es lo que hace esta red? Juntamos, sobre todo lo que intentamos hacer ahora es, estamos llamando, invitando a investigadores, es sobre todo de demografía, investigadoras e investigadores que hablen sobre pueblos indígenas, y entonces lo que estamos tratando de hacer es, digamos que juntar investigadores e investigadoras, ¿no? Para proponer publicaciones, para proponer dossiers. Tenemos una mesa aprobada en el Congreso Latinoamericano, es la Asociación Latinoamericana de Población, va a ser creo que 9, 10 y 11 de diciembre, va a ser virtual y va a ser presencial, octubre o noviembre en Chile, pero se canceló, va a ser virtual y la red tiene una mesa ahí para hablar sobre las condiciones sociodemográficas de los pueblos indígenas de América Latina. Es, digamos que, el trabajo que hacemos. Estamos intentando invitar a la mayoría de investigadores, investigadoras que hablen sobre pueblos indígenas. Para que todos ustedes ya marquen la fecha, la segunda semana de diciembre, participar virtualmente en el Congreso para aprender más sobre estos temas sumamente relevantes desde antes de la pandemia y mucho más todavía ahora con estas condiciones nuevas que estamos viviendo. Rosario, estamos acercándonos a la conclusión. ¿Nos quieres compartir algo más sobre este tema que no logramos decir? Bueno, lo que quisiera decir y que he dicho en muchas de mis intervenciones es llamar a la sensibilización. La población indígena fue de la más afectada durante la pandemia. Están pasando por una gran crisis económica porque, como lo comentaba al principio, no pudieron continuar trabajando, ¿no? Como mucha de la gente también. Entonces, si se llegan a encontrar en las redes sociales los trueques, si llegan yo creo que ahora ya están saliendo un poco más a las calles, pues que se solidaricen y que compren arte indígena, que intercambien productos, comida por arte indígena y pues ese llamado, ¿no? A la sensibilización hacia la crisis económica que están pasando los pueblos indígenas, las mujeres indígenas. Solo eso. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias a ti, Alice. Tema sumamente importante y escuchamos todos el llamado a la solidaridad. Si todos estamos viviendo una situación más o menos complicada por estas circunstancias, pues hay personas, mujeres indígenas que viven una situación aún más complicada de lo complicado que ya es la situación. Si podemos vernos solidarios, no está de más nunca. Considerando también la dificultad de su situación en general, ¿no? En la situación de pobreza que enfrentan las mujeres indígenas, la situación de violencia, la situación de falta de apoyo por estructura pública, la situación de falta de apoyo por el Estado en general. Pues falta mucho por investigar ahí. Conéctense en diciembre para escuchar más sobre el tema
en el Congreso Internacional. Y si les gustó este episodio, pues visítenos otra vez el próximo sábado cuando vamos a hablar más sobre desigualdades. Yo soy Alice Crosser, su conductora en el programa Desigualdades, y espero verlos nuevamente en Futures Frame TV, el canal de desigualdades de Tracy's Dreams. Muchas gracias. Hasta luego.